s'il est complaisant, avez-vous besoin de lui? Appelez-le simplement en disant Mimile. Mimile répond présent. On peut dire que c'est lui la coqueluche de toutes les petites femmes de Ménilmuche. Dans ses bras une à une elle trébuche. Il ne leur fait jamais des vœux de fidélité, oui, mais le petit... Quiero presentarte la segunda parte del receptor de radio a reacción, que ya la conoces, pero sí que es cierto que en el anterior vídeo, es decir, en la primera parte, cometí algún error que quiero dejarlo bien claro en esta segunda parte. Verás que los filamentos son 3, porque son de 3 lámparas distintas. El filamento de 2,5 voltios alimenta a la lámpara osciladora, que es la 57, y de ahí se toma la tensión a través de un autotransformador para los 6 voltios de la de salida. La rectificadora, que es la 80, se alimenta de la salida de 4 voltios, que, como verás, el positivo se toma del punto medio, no se toma de los extremos de ese devanado. Es algo que a mí me indujo a error, pero ahora ya está lo suficientemente claro. Entonces vemos cómo la rectificadora, la 80, se alimenta a 4 voltios, la osciladora, la 57, se alimenta a 2,5 voltios, y a través de un autotransformador alimentado de los 2,5 voltios obtenemos los 6 voltios para la lámpara de salida, que es la 6V6. Vista la alimentación, vamos a ver componentes significativos. Ahí estoy mirando un condensador que suele ir en paralelo con el transformador de salida, con el transformador del altavoz, o de uno de los hilos del transformador del altavoz a masa. Bueno, como ves, marca y enseguida desmarca, digamos. Ese condensador estaba mal. De momento lo he dejado en abierto. Ahí ya he empezado a mirar si la radio se ponía viva. Y he podido ver que sí, que tocando con el destornillador en alguna grilla, en la grilla de salida, suena un poco. Se ve que ya el receptor empieza a coger vida. Pero sí que es verdad que para estar tocando la grilla suena muy poco. Bueno, pues lo que hice en ese momento fue medir la tensión que tenía en esa grilla. La tensión en la grilla de control, en la rejilla de control de la lámpara de salida, tiene que ser negativo, pero en cambio ahí puedes ver con el polímetro cómo me está dando positivo, y además una tensión relativamente alta. Bueno, ese es un problema clásico, pero muy clásico de las radios, hemos hablado muchas veces de él. Es que el condensador que va de placa a la grilla, es decir, el que lleva la señal para que sea amplificada por la lámpara de salida, estaba mal. Y a pesar de que estaba marcando una capacidad de 26,46 nanofaradios, pero cuando estaba trabajando en tensión no trabajaba bien. Entonces, bueno, se lo cambié, le puse otro ahí, me parece que es uno de 15K más o menos, es el que le he puesto, que es donde estoy tocando ahora con el destornillador. Y ya veo que sigue, vamos, que está mejor, que se oye mejor, todavía no se oye muy alto, pero ya verás cómo ahora que estoy tocando en la rejilla de la osciladora, ya sí, ya casi está vivo del todo. Ahora le miré, lo que estás viendo es precisamente lo que va a la grilla de esa primera lámpara, lo que va a la grilla de la lámpara 57, es decir, ese conjunto de condensador y resistencia. Y el condensador no estaba marcando mal, pero bueno, para asegurarme, ese condensador lo cambié, me parece que le puse uno de 150 picofaradios. Y lo que también te quiero demostrar, que aquí hay que saber cuándo te paras de cambiar componentes. Verás que ahora estoy mirando la resistencia que va en paralelo con ese condensador y me da como desconocida, pero en cambio medido con el IC me daba una resistencia de valor muy alto, 1 o 2 megas. Entonces, bueno, lo que en este caso hice fue cambiar y poner el condensador, ponerle un condensador nuevo, pero que podía haber dejado el antiguo, pero bueno, le puse un condensador nuevo, y ese otro componente que da como desconocido se lo he dejado.
Con esto digamos que eso es la detección por grilla, y quería asegurarme que esa detección por grilla iba a estar funcionando bien. A veces incluso no me marcaba bien el condensador, y por eso ya digo que el condensador lo cambié. Y ahora por último lo que te voy a enseñar es cómo abrí el condensador electrolítico. Ahí lo puedes ver abierto, pues es unas bandas paralelas de conductoras, vamos, y luego un aislante, y ya impregnando todo eso pues de un electrolito. Recordarás que en otro que abrí se veía precisamente todavía todo el líquido, todo el electrolito, pero en este no, este era una tecnología un poquito distinta. Bien, ese es el condensador nuevo, que lo que voy a hacer es simplemente meterlo en el tubo del antiguo. Ahí lo ves. Luego le pongo la parte superior, lo cierro y la verdad es que queda aparente. Mira ese montón de bornas que estás viendo. No están bien aisladas, entonces bueno, lo que hice es aislarlas bien del chasis. Con un poco de cinta aislante y con cuidado lo hice. Bueno, hemos arreglado la alimentación y vemos que es un receptor a reacción. Receptor a reacción, primero porque no tiene más que 3 lámparas y eso ya indica que, bueno, puede ser sintonía, digamos, amplificación con sintonía, pero no, este es un receptor a reacción y eso se veía. Además tenía 2 condensadores, el de sintonía y el de reacción, pero lo que no sé es su esquema. Y entonces he empezado a deducir cómo sería su esquema. Habrás visto que en una vista anterior te he enseñado las bornas. Esas bornas he considerado yo, que están representadas ahí con 6, 7 y 8, que podrían ser las bornas de entrada de antena. Dependiendo de la emisora, estuviese más o menos lejana, ponerlo en 6, 7 y 8. ¿Y cómo funciona un receptor de reacción? Pues esa señal verde, la señal modulada que le entra por antena, va a la bobina de sintonía, se detecta mediante la lámpara 57, pero esa señal en azul, que puede ser la señal detectada, no solamente va al amplificador de baja frecuencia, sino que va a una bobina de reacción, la 1-2, que es la que mete flujo a la bobina de sintonía, que es la 3-4. Entonces vemos que si esa realimentación es positiva, es decir, que el flujo que crea la bobina 1-2 en 3-4 tiene el mismo sentido que el generado por la emisora que tú estás sintonizando, en este caso la emisora en verde que ves ahí, favoreces tú eso. Entonces estás amplificando la señal de entrada. Ya lo dije alguna vez, era un efecto parecido a cuando tú tienes un amplificador de baja y un micrófono y ves como si se empieza a acoplar, aquello pues se va oyendo más hasta que sale un pitido final, que es una realimentación total, digamos. En este caso pasa lo mismo. De una forma gráfica te lo voy a representar ahora, cómo el flujo de la señal que hay en 3-4 se ve favorecido por el flujo realimentado de la señal que le está dando 1-2. Y estos son los receptores a reacción. Para mí son los receptores más divertidos. ¿Por qué? Porque hay que regular precisamente esa reacción para que no piten. Entonces, para regular esa reacción, ya vimos en algunos casos cómo se podía hacer moviendo las bobinas 1 y 2 y 3 y 4, pero en este caso, digamos, lo que mejor va es regulando, digamos, la cantidad de flujo que mete la 1-2 en 3-4 mediante un condensador variable que está en serie con la bobina de reacción, con la bobina 1-2. Luego veremos cómo verdaderamente con ese condensador variable de ajuste podemos llegar hasta el punto en el cual empieza a oscilar y empieza a pitar, como te he dicho que acontecía antes con los amplificadores de baja frecuencia. Se podía ver en cualquier instalación musical que muchas veces acontece eso, que es cuando pega un pitido el altavoz. En este caso aquello es es una realimentación de baja frecuencia. Aquí estaríamos hablando de una realimentación de alta frecuencia, pero el efecto es lo mismo, el efecto es un gran pitido. Creo que la idea la tendrás y solamente te quiero contar una anécdota. Te he puesto al final de esta diapositiva, lo puedes ver ahí, una referencia a Salvador Saura, que hizo su tesis doctoral
y uno de los capítulos dedica precisamente a receptores de reacción, y en él cita una anécdota, una realidad que me aconteció a mí siendo chaval, de que entre Pamplona, con un receptor de reacción y con una antena pequeña, fui capaz de escuchar Radio Luxemburgo. Entonces, estos receptores tienen esa gran ventaja. Hombre, si hay una emisora muy potente, igual te enmascara mucho, pero eran muy sensibles, y eran muy sensibles por eso, por la realimentación que tú le estabas dando, y selectivos son bastante. Te puedo decir que incluso superior al superotodino. Lo que pasa es que tiene el problema que cuando pitan, radian y estropean la audición a mucha gente. Siempre me he estado refiriendo como bobina de sintonía a la 3.4, pero tú verás que en serie con la 3.4 está la 4.5, y además, puenteando a la 4.5 hay un interruptor. Bien, pues precisamente ese interruptor es el que también estaba mal, estaba sucio y no cerraba el contacto, es decir, que siempre estaba sintonizando onda larga, porque como verás, cuando ese interruptor está en abierto, quedan en serie esas dos bobinas, digamos, lo que aporta la onda media es poquísimo, pero la inductancia dominante, por supuesto, es lo que es la onda larga, que es la bobina 4 y 5. Ya quitado esa avería, el receptor empezó a ir bien. Pero sí quiero que te fijes y entiendas claramente precisamente eso, cómo el circuito de sintonía varía de cuando está en onda media, solamente la bobina 3.4, y cuando está en onda larga es la 3.4 más la 4.5, que es la que tiene verdaderamente inductancia. Es la inductancia fuerte, grande, necesaria para las emisoras, para sintonizar esas emisoras de onda larga. Lo que sí es cierto que la bobina de realimentación, es decir, la 1.2, es única e independiente. Bien, pues con todo esto que te he explicado, quiero que ahora veamos cómo he intentado, sin desoldar absolutamente nada, poder saber cuáles eran los distintos devanados de la bobina, esa bobina que es curioso, que ahora te la voy a enseñar con detalle, que tiene 5 devanados, en cambio miras ahí en el esquema y son 6 devanados. Pero bueno, vamos a ir viendo. Mirando por la parte inferior del chasis, yo podía ver lo que era la bobina. Entonces, esa bobina tenía y tiene 8 contactos. Pero claro, yo no quería desoldar absolutamente nada. Simplemente lo que hice es medidas entre contactos, de aislamiento y conducción. Entonces pude ver cómo entre 1 y 2 pues tenía una inductancia de 0,47 milihenrios. Entre 3 y 4 tenía una inductancia de 0,27. Entre 4 y 5 de 2,6. Y así sucesivamente, como lo puedes ver en la tabla. Y también observé cómo entre 6 y masa, bueno, en este no marcaba más que la resistencia, porque el valor de la inductancia no daba, debe ser muy bajo. Entre 7 y masa daba 0,03 milihenrios, y entre 8 y masa daba 0,06 milihenrios. Con todo eso, supuse que el esquema es el que estás viendo. Dije, bueno, por 6, 7 y 8 son distintas posiciones para meter yo la antena. Me supuse, sobre todo viendo que el punto 2 iba al condensador pequeño y el punto 3 iba a la detección por grilla, es decir, al conjunto del paralelo de condensador y resistencia, me hice esa composición que estás viendo. 3 y 4 con bobina de sintonía de onda media, 4 y 5 bobina de sintonía de onda larga, 1 y 2 devanado o bobina de reacción. Bueno, parece que tengo ya a nivel de esquema identificados las bobinas correspondientes a cada función, pero lo que no tengo es identificado a nivel físico, a nivel de ver la bobina, saber cuál es cada uno de esos devanados. Entonces, esto es lo último que hice. Es decir, ahora voy a intentar identificar cada uno de estos devanados cuál es en su bobina. Porque ya he dicho, no quise desoldar absolutamente nada, lo quise dejar tal y como estaba. Y ahora voy a hacer un trabajo de casi ingeniería inversa, de deducción.
Aquí puedes ver las fotos de la bobina, lo que te estaba hablando antes, que quiero identificar sin desoldar nada cuál es el devanado de cada uno de los que hemos hablado. Entonces, la foto de la derecha se ve mejor la parte superior y en la izquierda se ve mejor lo que es la parte inferior de la bobina. Y en total, como te dije, son 5 devanados. Vamos a ver cómo lo identificamos. A mí me suena, me da que el del superior, el que puedes ver en la parte superior derecha, ese es la bobina de sintonía de onda media. ¿Y cómo podemos hacer la comprobación o intentar aproximar verdaderamente para confirmar que esa es la bobina? Bien, hay en una hoja de cálculo que yo ya la pasé, está el cálculo de la inductancia de las bobinas en función de el diámetro donde se bobina, el diámetro del hilo de cobre y de la número de espiras. Y con todo eso me da la inductancia. Suponiendo que la inductancia es 0,27 milihenrios, es decir, 270 microhenrios, que la bobina, la medí, tiene su núcleo, un diámetro, el canuto donde está devanado, de 30 milímetros, y el hilo que he supuesto es de 0,1 milímetros, me da que para tener esa inductancia es preciso disponer de 78 vueltas. Bueno, yo medí, o conté, mejor dicho, el número de vueltas y aproximadamente rondará los 70. Luego, creo que estamos en buen camino, es decir, creo que esa es la bobina de sintonía de la onda media. Nos queda por determinar la bobina de reacción y la de onda larga. Bien, vemos que de las medidas que hemos realizado, la bobina de reacción tiene 0,47 milihenrios y la de onda larga tiene 2,8. Evidentemente, en este resto de bobinas que hay, no podemos contar el número de espiras. No es como la anterior, esto es un hilo de liz y además ves cómo está bobinado, ahí es imposible contar el número de espiras para poder calcular el valor teórico de esa inducción. Pero vamos a tirar un poco de sentido común. Entonces vemos que la de onda larga es de 2,8 milihenrios. Supongo que esa bobina de onda larga es la tercera que hay después de la de onda media. Luego hay otra en el medio que supongo que es la de reacción, que es la de 0,47 milihenrios. Y me queda entre reacción y onda media otra bobina que me supongo que es una de esas 6, 7 u 8. Una de ellas, esas tomas que salen en una bobina de cada una de esas tomas, pues podría ser esa bobina que tenemos entre la onda media y la de reacción. Y aparte de eso, debajo de la que hemos supuesto que es la bobina de onda larga, hay otra bobina más. Pero independiente de todo ello, yo he dicho que son 6 bobinas y aquí vemos solamente 5. Eso implica que alguna de ellas pues es doble, es decir, tiene una toma media que pues será eso, la 6, la 7 o la 8. Ahí no he podido determinar bien cuáles son esas 6, 7 y 8, que supongo que son bobinas a donde yo de una forma variable puedo poner la antena del receptor. Como he dicho, la bobina de sintonía de onda media es de hilo, yo creo que es de 0,1 milímetros de diámetro, y el resto de las bobinas son de hilo de liz. Ya he cambiado componentes defectuosos, ya he visto más o menos cómo es el circuito de sintonía y ahora nos queda sencillamente ver cómo va este radio. Y ahora es una ciudad preciosa, tranquila, zonas verdes, ya ahora se ha quedado una zona preciosa. Y ¿qué te digo? Ya ves. Solamente con los pinchos empiezas con uno y manerismos, algunos involuntarios que las personas ciegas a perceber que están haciendo. Para ayudarle en ese difícil trabajo tiene a Cristina Baptista, sus ojos. Arrasa en todo el mundo y con motivo de la Bienal pues han llegado hasta aquí grandes personalidades mundiales en materia flamenca, ¿no?
presentador de Donald Trump. ¿Ah, sí? Joder. Que canta por alegría de Cádiz. ¿Qué le pasó a David Mengual con un tuit sobre las pirámides de Egipto? ¿Cómo fue? Precisamente es en el que hablábamos. Lo que él tuiteó de una manera muy inocente fue algo como qué pena que las pirámides de Egipto están tan vacías ahora que ha habido un atentado. La gente, bueno, pues se les echó encima y no es la única. Terremotos de Japón. La web fincasrústicasgilmar.com. Gilmar, de toda la vida. Venga a Las Vegas, ven a vivir. Ahí puedes ver cómo varía el volumen de la señal en función de la posición donde yo meta la antena. De esas terminales que te he dicho yo, 6, 7 y 8. Era insuficiente en cantidad. Esto, afortunadamente, ha mejorado mucho y hoy la mayoría de la gente está alimentada en lo que se refiere a cantidad, pero la alimentación sigue siendo insuficiente en calidad, o incluso ha empeorado, porque los alimentos que tomamos son cada vez... Te comenté que había unas bobinas junto al condensador de reacción que no sé para qué estaban. Ves que una de esas bobinas sale a ese hilo que te he marcado. Es muy importante que veas esa imagen. ¿Qué es y para qué sirven? Esas bobinas tienen dos devanados, primario y secundario, pero además esos devanados van uno encima de otro, separados pues por una capa aislante. Por lo tanto, vistas las bobinas, parece que solamente son de un solo devanado, pero no, debajo de lo que estás viendo va otra capa casi idéntica. En una de las bobinas es idéntica porque presenta la misma inducción de 0,12 milihenrios, mientras que en otra no. En otra tiene una inducción en una de las bobinas de 0,04 y en otra tiene de 0,08 milihenrios. El circuito que ves es el que está ahí. Es decir, va ese cable que te señalé en el vídeo, te señalé con la mano, ese cable verde, pues va a esa primera bobina de 0,12 milihenrios, que luego se junta con la otra de 0,4 milihenrios. Y como ves, sus partes secundarias lo que llevan es a un trimmer y ambas van a tierra. Bueno, yo creo que esto es un atrapaondas, ¿vale? Pero voy a dejar varias preguntas en el aire. Y una de ellas, la primera es, ¿para qué puede servir? Y la segunda es, esto en este momento está aislado, como puedes ver, bueno, por la parte de abajo sí va a un polo de la red, por la de arriba va ese hilo verde que no sabemos dónde va, pero todo eso queda aislado, no entra nada en circuito de sintonía. O sea, esto parece que no hace mucho. Mi pregunta es, ¿cómo consideras tú que esto puede funcionar bien? Es decir, dejándolo como está, o puedes mejorar, o puedes hacer algo para mejorar, para que verdaderamente funcione como un atrapaondas. Esa es la segunda pregunta. Deseo te haya gustado. Muchas gracias. Son départ s'est fait sans bruit. On avait besoin de lui pour un autre métier. Alors, rangeant sa gapette, ses chemises en satinette, couleur de ratloukoum, il rejoignit le premier jour, mais en blaguant toujours.